Buenos días, bienvenidos al último webinar, esta serie de webinar desde el Centro Tecnológico de Robótica y Educación de la Universidad Católica de Cuyo. Como siempre, agradecerle a los participantes. Esto es un esfuerzo, un trabajo colaborativo entre el Ministerio de Educación de la provincia y el Gobierno de San Juan, la Fundación Loma Negra, la Universidad Católica de Cuyo en representación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la empresa Mis Ladrillo, y bueno, llevamos adelante esta serie de webinars. Espero que estos 6 webinars que hoy finaliza el licenciado Carlos Cepeda haya sido de su provecho. Detrás de todo esto que ustedes ven, o de lo que por lo menos visualizan, hay un equipo de trabajo. Todo este equipo de trabajo está formado por Sebastián, Marcos, Pedro, Sergio, Roberto, Alexis, Valeria, Teresa, Patricia, Marcela, Celia, Silvana, Silvia. Todo hay un equipo de trabajo que ustedes no lo ven, que está detrás de toda esta nueva experiencia que tenemos desde la universidad, esta parte de innovación que para nosotros y para la provincia es todo muy nuevo. Agradecerles de corazón de que ustedes estén participando. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Carlos Cepeda. Le dejamos la palabra a la moderadora, a la profesora Valeria Sánchez. Buenos días, bienvenidos a todos los participantes al 6º webinar, Aspectos psicológicos relacionados al uso de la tecnología. A continuación les daré a conocer el protocolo que nos facilitará el desarrollo del mismo. Los participantes deben mantener sus micrófonos apagados. Podrán dejar sus dudas o consultas en el chat abierto o bien de manera privada conmigo. Las mismas serán aclaradas por el disertante en el tiempo estipulado para tal fin. Los tiempos previstos para la videoconferencia son los siguientes. Exposición del disertante 45 minutos. Respuestas a las consultas y dudas 15 minutos. Cierre por parte del expositor 10 minutos. Les presento a nuestro disertante, el licenciado Carlos Cepeda, por medio de su currículum abreviado. Carlos Cepeda, de 42 años de edad, título de grado, licenciatura en Psicología por la Universidad Católica de Cuyo. Postgrados, formación en Psicología Clínica, Psicoterapia Simbólica de la Universidad Católica Argentina. Maestrías en Política y Planificación Social, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza 2013. Especialización en Gestión Social, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza 2013. Certificación en Neurociencia y Entrenamiento Deportivo, Universidad de Barcelona Fútbol Club, 2020. Trayectoria docente, profesor de Antropología Filosófica y Cultura en las carreras de Psicología y Medicina de la Universidad Católica de Cuyo, 2002 al 2010. Actualmente, psicólogo clínico, 18 años de experiencias, en Brasil y Argentina, Mendoza y San Juan. Asesor organizacional de empresas familiares. Asesor político del Honorable Consejo Deliberante de Rivadavia, San Juan. Docente de Psicología Deportiva y Neurociencia en Asociación Argentina de Técnicos de Fútbol Argentinos. Con ustedes le damos la palabra al señor Carlos Cepeda. Muy buenos días para todos. Valeria, gracias por la presentación. Gracias, Gastón, por la invitación. Quiero agradecer especialmente a todos y a cada uno de ustedes. Pero con el agradecimiento va un pedido también. No sé si les parece. He podido seguir
con atención, bueno, las presentaciones de Lisa, de Zulma. No pude estar en la de Roberto, pero me comentaron después que fue muy, muy productiva, muy fructífera. Sí pude escuchar a Beatriz y a Claudio, y la verdad que es un orgullo, me siento un privilegiado poder compartir con ellos esta diplomatura, este módulo. El pedido concreto es que los que se animen, los que estén lo suficientemente peinados, que activen el video. Puede ser, así nos podemos ver un poquito más y podemos interactuar. Todos aquellos que estén en condiciones, que ya hayan hecho los arreglos necesarios de la mañana, que ahí está, muy bien Natalia, muy bien Marta, los que puedan ir activando el video, mejor, así tenemos una conversación. Vamos a ver por el otro lado, todavía están desactivados la mayoría de los videos de las cámaras. Muy bien, Claudio, Mariano, Nora, María Luján. Bueno, vamos a aceptar si alguno no está peinado, que active lo mismo el video, no pasa nada. Vamos a conversar igual, Mónica. Bueno, quiero agradecer muy especialmente a la Universidad Católica, donde compartí 16 años de mi vida como estudiante y como docente, años que para mí fueron de lo más lindos, de lo más felices. A las autoridades de la universidad, a las autoridades de la Fundación Loma Negra, que también he tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Agradecer al Ministerio de Educación por apoyar siempre este tipo de iniciativas. Y vamos a empezar con un tema que en principio es bastante amplio, bastante abarcativo, pero vamos a tratar de dejar algunas ideas como propuestas de reflexión. El título conversado con Gastón es Aspectos psicológicos relacionados con las nuevas tecnologías, ¿verdad? Bueno, más allá de la presentación formal, les quiero contar que en estos 17, 18 años del ejercicio de la psicoterapia, he podido descubrir que la terapia encierra en sí misma un aprendizaje también, que sanación, curación, psicoterapia y aprendizaje van de la mano. El proceso terapéutico muchas veces consiste en aprender a valorarse a uno mismo, aprender a comunicarse con uno mismo. Nosotros tenemos en cuenta que de la comunicación que nosotros entablamos durante un día, por ejemplo, el 90% de los mensajes son mensajes en relación a nosotros mismos. Esto podríamos decir que estamos en un autodiálogo, en un diálogo interno casi permanentemente. Por eso es importante también que aprendamos a comunicarnos adecuadamente con nosotros mismos. Veía esa relación entre psicoterapia y aprendizaje, y quiero contarles también que personalmente, si bien mi profesión de base es la psicología, estoy muy relacionado con la docencia desde mi familia de origen. Mis dos padres son docentes, mi padre fue docente de matemática, mi madre docente de nivel primario y psicopedagoga, que también nos acompaña hoy, y mi mujer es docente de nivel inicial, o sea que mi familia está compuesta en su mayoría por docentes. O sea que tengo un cariño, un aprecio, una vocación más allá del ejercicio propio por la tarea del docente. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, y les voy a pedir que interactuemos por el chat, si les parece, ¿sí? Para cumplir el protocolo de estos 40-45 minutos y después las preguntas. Si yo les pregunto, y espero su respuesta por el chat, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de nuevas tecnologías? ¿Qué me dicen? Que incluye, que involucra nuevas tecnologías. A la robótica, muy bien, Miguel, ¿qué más?
Todavía la presentación no la comparto. Ahora estamos en la introducción. Todos los nuevos medios en que los últimos años han facilitado el flujo de la información. Impresión 3D, uso de medios digitales, muy bien, ¿qué más? Gracias. Lo relacionado con Internet, muy bien. Nos involucra a todos. Comunicación virtual, perfecto. Nuevas herramientas para transmitir contenidos, bien, ¿qué más? Incorporación de las TICs, comunicación a través de Internet, de la automática a la innovación, Aldo. Marcela, el uso de dispositivos virtuales. Bien, muy bien. Nuevos medios digitales, robótica, realidad virtual, lo que en su momento fue la imprenta. Bueno, muy bien. Ahora les pregunto, WhatsApp, redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ¿tienen que ver con estas nuevas tecnologías? ¿Qué opinan? Pueden hacer algún gesto con la cabeza, con la mano. ¿Las redes sociales están incluidas en las nuevas tecnologías? Así es. Nosotros tenemos que decir, y ahora empiezo a compartir pantalla, me avisan ustedes si se ve. ¿Se ve bien? Perfecto. Entonces, cuando hablamos de nuevas tecnologías, nos referimos a algo que está presente como escenario, como telón de fondo en la vida cotidiana, que está presente como contexto, ¿sí? Nosotros podríamos decir, bueno, hay aspectos positivos, hay aspectos negativos sobre las nuevas tecnologías, de cierto, es una discusión que podemos dar, pero la realidad es que no podemos abstraernos a la influencia permanente en la vida y en la psicología del accionar de estas nuevas tecnologías. Concretamente, las redes sociales, ¿sí? Vamos a hablar de WhatsApp, por ejemplo. Vamos a hablar de Facebook, vamos a hablar de Instagram, Twitter, TikTok. Ahora les pregunto, ¿alguno sabe lo que son las fake news? En el chat contestamos. A ver la respuesta. Las fake news. Noticias falsas. Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿qué son los haters en redes sociales? Los odiadores. Odiadores seriales. Muy bien. Bien, exactamente. Las personas que vuelcan contenido de descarga, de violencia, contenido negativo, a través de las redes sociales. Vuelvo a compartir pantalla. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la mayor fuente de fake news y de haters en la actualidad en redes sociales? A ver si alguno se anima. ¿Cuál es la mayor fuente? Instagram, ni idea. Facebook, a ver, ¿qué más? Twitter. Bien. Rosalina Portillo ha acertado, pero vamos a hacer una especificación. Claudio dice que en Brasil, con certeza, Facebook, ¿sí? Bueno, tengo una noticia para ustedes.
La mayor fuente de fake news y de haters son los grupos de WhatsApp de mamis del colegio, ¿sí? Esa es la mayor fuente de mala información, de volcar la bronca, de volcar la frustración, de volcar todo lo que no nos sale ahí en ese reservorio de mala información de teléfono descompuesto que es el grupo de WhatsApp de mami. Ahora, de mamis. Ahora podríamos decir que, por ejemplo, si las nuevas tecnologías no existieran, nosotros en este mismo momento no podríamos estar desarrollando este encuentro, esta diplomatura en robótica, más allá de la aceptación acrítica o de la convivencia crítica con las nuevas tecnologías, tenemos que llegar a una especie de conclusión que es de esta manera o nada, ¿sí? Quienes tenemos familiares afuera, sabemos que un llamado por teléfono, un audio, un mensaje de texto, una videollamada, muchas veces mantiene un vínculo que de otra manera, de otra forma, no sería posible cultivar. Ahora les pregunto y volvemos al chat. Vamos a describir la sociedad actual en la que nos encontramos. Si yo les pregunto, con una o dos palabras, ¿cómo describiríamos la sociedad en la que vivimos? ¿Qué me dicen? ¿Cómo describiríamos esta sociedad tardo-moderna? Hipócrita, dice Marta, violenta, bien. Escasa de valores, bien. Yo voy tomando nota de su aporte, ¿qué más? Dinámica, poco empática, dependiente, muy bien. Perfecto. Inconformista, bien. Se repite la poca empatía, muy bien. Individualista, hedonista, perfecto. Mal informada, sin responsabilidades, escasa comunicación, bien. Virtual, dispar, desigual, muy bien. Bueno, vamos a empezar un proceso. Les agradezco la participación. Volvemos a compartir pantalla. Vamos a empezar un proceso que busca tener tres momentos. Un momento donde vamos a hablar de libertad, un momento donde vamos a hablar de prevención, quiero subrayar la palabra prevención, y por último vamos a hacer una invitación. Según la descripción que ustedes muy bien han compartido, y tomando como eje los pensamientos de un filósofo que a mi criterio es uno de los más claros de la actualidad, que se llama Byung-Chul Han, muchos de ustedes probablemente lo conocen. Él describe la sociedad digital como un modelo de transición donde conviven dos paradigmas. Él afirma que cada época tiene sus enfermedades típicas, sus enfermedades propias. Así, por ejemplo, en la época de enfermedades bacteriales, la invención del antibiótico viene a poner fin a esa época. Posteriormente, en el siglo pasado, la época viral llega a su fin con la invención de la inmunología, la técnica inmunológica basada en las vacunas, preferentemente, donde hay una enfermedad y un agente externo que la combate, marcaba ciertamente la característica del siglo pasado. El siglo XXI comienza con una característica que no es ni bacterial ni viral, sino es neuronal, porque las enfermedades propias de la época son la depresión, la ansiedad, los trastornos por déficit atencional con hiperactividad,
los síndromes de desgaste ocupacional o síndrome de estrés laboral o de burnout, y nos encontramos de repente con una pandemia que nos hace retroceder, viviendo en una época neuronal, a ciertos contextos y a ciertas características de una época viral que ya estaba quedando atrás, que ya estaba pasando de moda. Las características de esta época neuronal tienen que ver con una transición de aquella sociedad de Foucault disciplinaria a una sociedad que podríamos llamar del rendimiento. La sociedad que describe Foucault es una sociedad de límites, una sociedad ordenada, una sociedad donde las cárceles y los neuropsiquiátricos estaban afuera de la ciudad, dando paso a un modelo de sociedad, no donde las normas y las exigencias provienen de afuera, sino donde las exigencias parten del propio individuo. Ya es una sociedad del rendimiento donde lo prioritario es la producción, es generar, es trabajar. Por eso se describe también al hombre tardo moderno como un animal laborans, como un animal laborante o trabajador, que tiene como premisa única la producción o la productividad. Y nosotros vemos que esto es un caldo de cultivo propicio, un terreno sumamente apto y fértil para todo el proceso de globalización. La globalización, el flujo de datos, consiste en la velocidad, en la transparencia, en la comunicabilidad de contenidos que hacen posible que estemos todos hiperconectados. Podemos hablar de una intercomunicación permanente. Podemos hablar que esta sociedad digital, esta sociedad del rendimiento, es una sociedad donde se han perdido los límites y los espacios de aquella sociedad disciplinaria que describía Foucault. Por ejemplo, podemos recibir un mensaje de trabajo, un llamado de trabajo, a cualquier hora en nuestro hogar, en nuestra casa. Podemos recibir un mail con contenido importante un sábado en la tarde, un domingo de madrugada. Los espacios laborales productivos de generación han atravesado los espacios de la vida personal, invadiéndolos, impregnándolos con su dinamismo, impregnándolos con sus particularidades. ¿Cuál es el resultado de este imperativo de producir permanentemente? El cansancio, el agotamiento, que devienen posteriormente en depresión. La sociedad globalizada, la sociedad digital, la sociedad del rendimiento, es una sociedad hiperactiva, es una sociedad ansiosa, es una sociedad donde el mensaje es: todo es posible, gracias a la tecnología, todo se puede. Nos podemos comunicar con personas que están a grandes distancias, un robot puede automatizar funciones que hasta hace un tiempo realizaba prácticamente cualquier trabajador. Miren, les cuento una estadística. Andrés Oppenheimer, un prestigioso periodista, en uno de sus libros, Sálvese quien pueda, dice que el 47% de los empleos actuales, gracias a la automatización y a la robótica, dentro de unos años, 5, 10, 15 años, van a desaparecer. ¿Sí? En el análisis también están incluidos los docentes y la tarea educativa y pedagógica en general. Vamos a hablar de ello un momento más adelante. Lo que queremos describir es que aquella sociedad del rendimiento tiene una particularidad.
La explotación no viene de afuera, es una autoexplotación. Verdugo y víctima, en este caso, coinciden. Jefe o patrón y empleado u obrero, en este caso, coinciden. Es la misma persona. Por eso el auge del emprendedurismo, por eso el auge de la productividad, por eso el auge de trabajar permanentemente, todo el tiempo, todos los días, toda la vida. ¿Cuál es el resultado? Un estado de cansancio y agotamiento extremos. Esto traducido culturalmente genera que la atención a nivel social, esto es la capacidad de focalizar en objetos o en situaciones o en escenarios determinados, está fragmentada y dispersa. Nosotros vemos que la lucha principal de las compañías de marketing en la actualidad es justamente por esto. Es la lucha por un segundo de nuestra atención. Y eso se paga, y se paga muy caro. La atención que nosotros destinamos a la publicidad, a las ventanas emergentes, cuando estamos navegando en la red, es el valor por el que compiten empresas multinacionales, especialistas y equipos de marketing en todo el mundo. Así es que fíjense lo importante de aquella frase, prestar atención, ¿sí? Vincularse con la otra persona, vincularse con un mensaje, con un contenido. Prestar atención es lo que hoy pareciera que es lo que más cuesta a los alumnos y uno de los principales obstáculos que encuentra el docente a la hora de presentar una consigna o a la hora de querer transmitir un contenido. Ahora, ante esta realidad, tomamos a Nietzsche en el libro El ocaso de los dioses, citado por Byung-Chul Han también, quien nos habla de una pedagogía del mirar. Vamos a detenernos en este aspecto. Dice Nietzsche que se van a necesitar educadores que tengan estas tres funciones. Enseñar a mirar, enseñar a pensar y enseñar a hablar y escribir. ¿Por qué? Porque es necesario aprender a mirar, aprender a pensar y aprender a hablar y a escribir. Cuando decimos aprender a mirar, estamos hablando de educar al ojo en la detención, en la lentitud y en la profundidad de la mirada, dejando que el objeto se acerque al ojo en toda su plenitud, en todas sus dimensiones. Implica, y esto tiene que ver con la educación emocional, aprender a mirar implica ser soberano de dónde dirijo mi mirada, de dónde dirijo mi atención y del tiempo que le dedico a cada estímulo. Aprender a mirar significa aprender a no reaccionar limitando el objeto que se me presenta. Cuando yo reacciono y abreacciono en una descarga de emociones y de impulsos, no estoy mirando, estoy justamente reaccionando. La mirada implica un control emocional muy importante de tolerar el mensaje que me está transmitiendo el otro, de tolerar el objeto que se acerca a mí. ¿No les ha pasado muchas veces que cuando alguien nos habla ya estamos pensando en la respuesta sin dejar siquiera que termine su discurso, que termine su mensaje? Nosotros ya sabemos cómo va a terminar e inmediatamente tenemos una respuesta preparada.
Dice el autor que la vileza y la infamia tienen que ver con una incapacidad de controlar las reacciones. Y esta permanente impulsividad, también relacionada estrechamente con la ansiedad, genera cansancio. Genera cansancio a nivel personal, a nivel existencial, y genera cansancio en los vínculos, en las reacciones, en las relaciones, perdón. Aprender a pensar, porque al tener las respuestas categorizadas, prefijadas, en preformas determinadas, el pensamiento crítico que implica duda, vacilación, un ir y venir, una reflexión, un detenimiento, una pausa, parecieran que no están propiciados en el contexto digital de hiperconectividad globalizada. Ahora, aprender a hablar y a escribir también como una cualidad fundante de las habilidades sociales. Por ejemplo, ustedes mencionaban recién en el chat una sociedad escasa o pobre de empatía, ¿verdad? Bueno, la empatía la tomamos no solo como el ponerse en el lugar del otro, sino en hacer el ejercicio empático de pensar, de sentir, de decidir como lo haría la otra persona. Y en la empatía, un concepto fundamental es la asertividad, aquel discurso asertivo, aquella persona asertiva. ¿Qué significa ser asertivo? Poder expresar un mensaje claro y conciso de las emociones, de los pensamientos, poder empezar y terminar una conversación, poder pedir un favor, poder hacer un favor. Si nosotros tuviéramos que posicionar la asertividad, lo haríamos entre dos extremos, entre el extremo de la pasividad y el extremo opuesto de la agresividad. Hablaban de violencia ustedes también recién en el chat, en la descripción de la sociedad digital. Violencia, violencia neuronal, violencia relacional, violencia de la autoexplotación, de la autoexigencia. Entonces, ¿será que educar a los alumnos, a los niños, a los jóvenes en la asertividad es una de las tareas primordiales que tiene hoy el docente? Repetimos, asertividad como equilibrio entre la pasividad y la agresividad. Ahora vamos a hablar de problemas y situaciones concretas, cotidianas, relacionadas al uso de la tecnología que tenemos que poner sobre la mesa, ¿sí? Hay determinada sintomatología psíquica relacionada con el aislamiento que produce muchas veces el contacto excesivo con dispositivos tecnológicos. Ahí en el mapita les he querido graficar dos puntos, uno es Reino Unido y el otro es Japón. En Reino Unido, por ejemplo, se ha creado un Ministerio Público de la Soledad. ¿Qué significa esto? Que las personas ya necesitan asistencia gubernamental para poder atravesar su situación de falta de vínculos, su situación de aislamiento, su situación de individualismo, un ministerio de la soledad. ¿Se imaginan ustedes? Ahora, en Japón, estadísticas pre-pandemia nos dicen que alrededor de 1,5 millones de jóvenes entre 30 y 32 años directamente no salen de sus hogares, no salen de sus casas por estar conectados a la red. 1,5 millones de jóvenes en plena edad de perfeccionamiento, de actividad, de socialización, de vinculación, aislados, jugando online o conectados a internet sin querer salir de sus hogares. Ahora, este aislamiento y esta dependencia con respecto a los dispositivos tecnológicos puede generar
situaciones como la depresión que conviene describir por los peligros intrínsecos que conlleva. Cuando nosotros hablamos de depresión, hablamos no solo de tristeza vital, sino hablamos de un deseo de no vivir, de una pérdida de la vitalidad. El depresivo es aquel cansado que a raíz de una autoexplotación, de una autoexigencia, en una sociedad cuyo mensaje es todo es posible, el depresivo piensa nada es posible, para mí al menos. ¿Sí? Entonces, si nada es posible, la vida no tiene sentido. Y si la vida no tiene sentido, hay que acabar con ella. Por eso, como signos de reconocimiento preventivo, quiero compartir con ustedes el escalonamiento de la tendencia suicida. Cuando un joven, cuando un adolescente piensa en que determinado problema no tiene solución o que la vida para él ya no tiene sentido, empieza con lo que denominamos ideación suicida. Esto es que la solución a su angustia, a su sufrimiento actual, puede ser terminar con su propia vida. Acá tenemos que hacer un paréntesis, una aclaración. El suicida, en principio, no busca la muerte como fin, no busca la muerte en sí misma, sino únicamente como medio para terminar con este sufrimiento que lo aqueja. ¿Sí? Si el suicida pudiera ver otras alternativas para salir de esa situación de sufrimiento, no recurriría a la autolesión. ¿Sí? Este concepto lo queremos dejar sumamente claro. Luego de la ideación suicida nos encontramos con la verbalización suicida, y acá cumplen un rol fundamental los docentes y los padres, porque de alguna manera la persona manifiesta que no da más, que su vida no tiene sentido y quiere terminar con este sufrimiento. Esas son las frases paradigmáticas, ejemplificadoras. Muchas veces puede ser a través de un mensaje de texto, un mensaje por WhatsApp. Lamentablemente, en la casuística suicida de los últimos tiempos, vemos que la persona avisó a algún familiar, a algún amigo, a alguna persona de confianza, por un mensaje de texto que se estaba despidiendo de este mundo o que no daba para más la situación que vivía. Entonces, nosotros atentos a esta verbalización podemos prevenir. Y en un tercer lugar, en un tercer momento, ya cuando la ideación y la verbalización han avanzado, nos encontramos con la actuación suicida. Esto es conductas autolesivas propiamente dichas. Afortunadamente, muchas de estas conductas no llegan a su fin, pero no podemos arriesgarnos, no podemos descuidar, dejar de contener a una persona que ya verbalizó o escribió que quiere acabar con su vida. Cuando un adolescente, un joven, un niño también, lamentablemente, manifiesta contenidos de este tipo, es momento de actuar de manera firme, es momento de contener a esa persona de una manera nueva, es momento de empezar un tratamiento psicoterapéutico, es momento de quitar de la casa objetos autolesivos, remedios, objetos punzantes, sogas y demás, hasta que la persona salga de ese estado depresivo con tendencia suicida. ¿Sí? Seguimos avanzando. ¿Cuáles son las señales de alerta de que un chico está atrapado por la tecnología? Vamos a tener que observar y vamos a tener que prestar atención focalizando si nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestros seres queridos están atravesando alguna de estas situaciones. En primer lugar, siente gran satisfacción y euforia cuando está frente a dispositivos electrónicos, frente a cualquier tipo de pantalla. Piensa en Internet cuando está haciendo otras cosas. Miente sobre el tiempo y sobre el contenido de lo que estuvo viendo en redes sociales o en la web.
descuida su vida de relación, descuida sus amistades, descuida a sus compañeros, se presenta inquieto o angustiado cuando no está conectado, es lo que podríamos asociar en cualquier otro tipo de adicción con el famoso síndrome de abstinencia, ¿verdad? Intenta, hace esfuerzos, quiere cortar con internet, pero no logra conseguirlo, ¿sí? Duerme menos, chatea o navega más durante la noche, tiene extrema irritabilidad, nerviosismo cuando se le pone un límite, cuando se le interrumpe el uso de los dispositivos, abandona las responsabilidades y las aficiones, y esto tiene que ver directamente con el rendimiento escolar. Recibe reproches permanentemente debido al excesivo uso de la red, de amigos, de familiares, de docentes. Descuida su propia salud, no se alimenta adecuadamente, no almuerza o no cena. Recordemos brevemente que médicos y nutricionistas recomiendan tener 6 comidas diarias, ¿sí? Desayuno, colación, almuerzo, merienda, colación, cena. En algunos casos, una 7ª comida, una colación en la noche si la cena fue muy temprano. Por estar conectado a la red, se saltea alguna de estas comidas. Y finalmente, los síntomas físicos tienen que ver con sequedad o lagrimeo en los ojos, con dolor de cabeza, dolor de espalda, malas posturas corporales, contracturas, ¿sí? Si el niño o adolescente presenta 3 o más de estos signos, tenemos que pensar en que se fue de las manos el uso de la red en esa persona y probablemente en esa familia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poquito del futuro de los docentes, del futuro nuestro como docentes. Estamos en una diplomatura de robótica, ¿verdad? Estamos en un centro de robótica, de innovación, de trabajo e investigación sobre las nuevas tecnologías. Bueno, probablemente ustedes conozcan al profesor Einstein. Es un robot que directamente hace las veces de docente. Puede explicar tanto la teoría de la relatividad como ejercicios matemáticos, como contar un chiste, como contar una historia, como enseñar gramática, geografía, historia clásica, lo que sea, interactuando con el alumno, con el niño, detectando si comprendió o no comprendió el ejercicio, el contenido, detectando los tonos de voz de su interlocutor, en fin, con una amplísima gama de posibilidades donde obviamente el automatismo, la automatización y la variabilidad de opciones es el eje rector. Entonces nosotros nos preguntamos con Andrés Oppenheimer también si los alumnos van a poder adquirir el contenido a través de el profesor Einstein, por ejemplo, u otros robots, o en su ordenador o con su dispositivo tablet o celular en su casa. ¿En qué se va a transformar específicamente nuestro rol como docentes? Sugieren algunos pensadores que el docente va a ser foco y va a profundizar en su rol de motivador, en su rol de consejero y en algún punto, ¿por qué no?, en su rol de terapeuta o guía espiritual, si se quiere. Fomentando todo lo que se denomina en la actualidad habilidades blandas. Esto significa trabajo en equipo, motivación intrínseca, como les decía, flexibilidad de pensamiento, asertividad, innovación, cuidado sobre el medio ambiente, encontrar la pasión de cada alumno o encontrar el propósito
que le da sentido a la vida, a sus capacidades, a sus aptitudes, a sus preferencias, a sus experiencias en el alumno, y por qué no, encontrar cuál es el aporte social que ese alumno puede brindar. Entonces, las habilidades blandas probablemente sean el eje con la que los docentes tengan que llevar adelante su tarea pedagógica de aquí en adelante. Hay experimentos donde las clases se dan al revés, y hemos visto en este contexto de pandemia que esto puede llegar a tener un sentido muy importante. El sistema actual de contenidos en el aula y de tareas en la casa, con la pandemia en este contexto viral, ha encontrado notables desigualdades, prácticamente infinitas distancias entre alumnos que tienen conectividad, computadora, acceso a internet, padres alfabetizados digitalmente, con posibilidades de acompañar un proceso de aprendizaje, con niños que no solamente no tienen conectividad a internet, que no tienen siquiera una computadora en su casa, sino que además sus padres no están preparados para acompañarlos en ese proceso. ¿Sí? Entonces, estas clases al revés, ¿qué proponen? Que el contenido lo haga asincrónicamente, atemporalmente, lo incorpore el alumno en el tiempo que disponga, que tenga motivación en su casa, y que las tareas sean en el colegio. O sea, al revés, el contenido en la casa y las tareas que tienen que ver con la vinculación, con la socialización, con las habilidades sociales, con el aporte a la comunidad, se haga en la escuela. Hay experimentos muy interesantes que dan buenos resultados de estas primeras investigaciones preliminares. Como decíamos, encontrar al alumno a descubrir su pasión, encontrar en el alumno aquel eje rector de su vida, generar y enseñar la empatía desde el propio ejemplo, y también, ¿por qué no?, cuando los contenidos ya están incorporados o el acceso a la información lisa y llana, el alumno la puede obtener desde la particularidad de sus dispositivos, trabajar los contenidos éticos y morales, trabajar los contenidos propios en virtudes, trabajar aquellas leyes o líneas rectoras que dan un marco de orientación y de seguridad ante esta superabundancia de imágenes, sonidos, palabras, que muchas veces carecen del tiempo y de la disposición para procesar. Para ir terminando, queremos hacer algunas propuestas, así somos lo más respetuosos posibles con el tiempo. Ante esta sobresaturación de información, ante esta sociedad del cansancio, ante esta sociedad donde libertad y coacción ya no son dos realidades separadas, sino que se unen en la misma persona, donde ya no nos piden que aportemos información a una red social, sino somos nosotros mismos, por nuestra propia voluntad, quien subimos fotos, geolocalización, georreferenciación, contenidos, elementos de nuestra vida personal a las redes sociales. O sea, Google y Facebook no nos obliga a que nosotros brindemos permanentemente información sobre nuestra persona, sobre nuestra familia y sobre nuestros hábitos de vida, ¿sí? Entonces, nos encontramos en que aparentemente en un ejercicio libre hay una coacción y un control determinado y específico. En esto consiste el paso de la biopolítica de Foucault a la psicopolítica
que describe Byung-Chul Han, ¿sí? Ya no es externo el control, hay un imperativo de rendimiento interno, hay un imperativo de productividad interno, y en ese escenario cultural se están formando nuestros niños y adolescentes, teniendo en cuenta que nosotros, aproximadamente en nuestra generación, vivimos una realidad híbrida, vivimos una realidad a la vez analógica y digital. Cuando nosotros estudiamos, cuando nacimos y crecimos, probablemente no eran masivos los medios digitales que hoy tenemos. Tuvimos que adaptarnos, aprender, tuvimos que aceptarlos, pero los niños jóvenes y adultos jóvenes de hoy son nativos digitales, como se viene afirmando en este curso, en esta diplomatura. Entonces hay una diferencia casi antropológica, sociocultural, biográfica, evolutiva, que tenemos que buscar la manera de integrar o de interrelacionar. La invitación es la siguiente. Ante esta sociedad del cansancio tenemos la sensación de que hay un anhelo, un deseo, de que hay un padecimiento y que hay una revelación. ¿Cuál es el anhelo? El anhelo puede ser el silencio. Anhelamos muchas veces el silencio, o los docentes de nivel inicial o de primaria, o también, ¿por qué no?, de secundaria, cuando los alumnos están muy revoltosos o hablando mucho, no sienten ese anhelo de silencio, ese descanso del ruido ambiental, de decir, bueno, por fin hay un momento donde puedo escuchar otras cosas. Anhelamos, presentimos que este silencio nos hace bien, que lo necesitamos, y con el silencio viene el descanso. Con el silencio y el descanso viene el sosiego. Con el silencio, el descanso, el sosiego, viene la paz más existencial, espiritual, y a nivel psicológico viene la tranquilidad. Ahora, ese anhelo de silencio, de quietud, de silenciamiento, me conduce a un encuentro conmigo mismo. Y en ese encuentro muchas veces hay padecimiento, hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos encontramos con nuestras oscuridades, nos encontramos con nuestras debilidades, nos encontramos con aquello que nos reclama nuestra conciencia, con aquello que tenemos pendiente, con aquello que hicimos, que hacemos y que probablemente hagamos mal. Atravesar esas sombras, la noche oscura que describía Juan de la Cruz, atravesar esas debilidades significa entrar a una revelación de encuentro conmigo mismo. ¿Cuál es esa revelación? No soy solo sombras, no soy solo esto, no soy solo un consumidor, no soy solo alguien que está permanentemente en redes sociales. Soy mucho más, soy esto. Y en esa sorpresa, en esa revelación, encontramos la valoración propia y la aceptación propia. Fíjense, cuando nosotros actuamos permanentemente, trabajamos, producimos, nos movemos permanentemente con un ritmo ágil, haciendo una cosa tras otra, teniendo una reunión tras otra, produciendo algo permanentemente, el mensaje que estamos dando hacia el exterior, el mensaje que estamos dando a los demás, podría ser el siguiente: no es bueno estar conmigo mismo, porque yo no estoy, yo necesito salir y distraerme. La distracción y la fragmentación, que tiene una raíz etimológica con diversión también. Necesito hacer una cosa tras otra porque no es bueno estar conmigo mismo. Por el contrario, cuando estoy en soledad, no en aislamiento, en soledad, en silencio, en quietud,
conviviendo y valorándome a mí mismo, el mensaje es bueno estar conmigo mismo. Vengan, yo mismo estoy haciendo la experiencia de la propia compañía. Vengan, estoy dispuesto a recibirlos, porque tengo algo bueno para ofrecerles. El mensaje diametralmente opuesto a la sobreexcitación de la hiperestimulación productiva. Y esta es la base de la amistad. Fíjense que la amistad tiene como fundamento esta valoración propia que se comparte en una valoración del otro. ¿Sí? Esto a nivel pedagógico es fundamental porque las nuevas tecnologías nos permiten valorar al otro cuando no podemos hacerlo físicamente, a través de un mensaje, a través de un llamado, a través de un audio, a través de un video con un destinatario concreto. En ese sentido también la diferencia entre lo virtual y lo real en algún punto parece difuminarse, porque verdaderamente las nuevas tecnologías y las redes sociales pueden mantener vínculos afectivos positivos, ¿sí? Ahora, para terminar, para cerrar y para dejar espacio a alguna inquietud o algún comentario de parte de ustedes, quiero proponerles a manera de conclusión una cita de Catón, que es la siguiente. Nunca está nadie más activo que cuando no hace nada. Nunca está menos solo que cuando está consigo mismo. ¿Sí? En ese sentido, la experiencia del silenciamiento y de la quietud que nos hace encontrarnos con nosotros mismos en ese centro existencial, nos hace redescubrir la vitalidad, lo propio del sentido de lo vivo. Y por qué no también en ese descubrimiento descubrir la vida con mayúscula. Gracias por escucharme. El micrófono. Muchas gracias, Carlos, por tu conferencia. Estamos habilitando las preguntas. Hasta ahora todo es agradecimiento y, bueno, halagos hacia tu disertación. Siguen los halagos, las felicitaciones. Bueno, el agradecido soy yo realmente por compartir este encuentro. Realmente les agradezco de corazón. Lo que hemos compartido en esta diplomatura es realmente un tesoro que va a quedar seguramente en el corazón de todos nosotros. Les voy a dejar por el chat mi mail para que estemos en contacto. Si me escriben, ya los agendo. Y si hay alguna pregunta o alguna inquietud, podemos charlar sobre esto. Bueno, Carlito, primero agradecerte. Sos un amigo de la casa. Cuando pensamos toda esta serie de webinar, te tenemos como referente en todas estas áreas de lo que vos venís hablando. Y sabes que yo sí tengo una pregunta para hacerte, que yo creo que también es a lo mejor una inquietud de todos los docentes. Con todo este uso de las nuevas tecnologías y el abuso del WhatsApp, ustedes, desde el área de ustedes, ¿no? Como psicólogos, ¿hay alguna patología que han puesto de nombre a esa parte? ¿O se ve algo diferente sobre todas estas adicciones al uso de las tecnologías?
Te agradezco la inquietud, Gastón. Específicamente, la adicción a WhatsApp, que yo sepa, no tiene una denominación en la actualidad. Sí comparte las mismas características, como decíamos, de la adicción a las sustancias, de la adicción a las drogas, a los psicotrópicos, por ejemplo. Y vivimos en una sociedad que fomenta las adicciones de todo tipo. De hecho, a lo largo de toda esta conversación, hablamos de una adicción al trabajo, a la hiperproductividad, ¿sí? Con el síndrome de abstinencia que eso implica y con la dimensión de la tolerancia. Nosotros sabemos, para brevemente describir y recordar los dos conceptos. Abstinencia es el estado de inquietud extrema, de ansiedad, de irritabilidad, cuando la persona no consume aquello que el receptor neuronal le está pidiendo con un antecedente de abuso, ¿sí? Por ejemplo, cuando el niño no está conectado a una pantalla, al brillo del celular, empieza a manifestar esos síntomas de abstinencia propiamente dicho, como el alcoholismo, como el tabaco, como la marihuana, por ejemplo. En cuanto a la tolerancia, nosotros vemos que se necesitan cada vez más dosis para producir el mismo efecto. O sea que, traduciéndolo al caso del alcoholismo, lo que antes producía una copa de vino, después fueron 3, después fueron 2 botellas de vino, y así hasta alcanzar el estado de satisfacción sumamente momentáneo e inmediato. Con las tecnologías pasa lo mismo, con el trabajo, con la hiperproductividad pasa lo mismo, hasta que llegamos a un estado de agotamiento y de cansancio general que nos hace perder sentido por todo lo que hacemos. En el caso de las tecnologías, la adicción a WhatsApp, a Internet, a redes sociales, nos hace perder lo bueno que tienen esas redes sociales, nos hace perder el mantenimiento de vínculos sanos, nos hace perder, por ejemplo, la conectividad en posibilidades que no serían una realidad de otra forma, lo que decíamos al principio. En algún sentido es esto o nada. De hecho, nosotros ahora mismo estamos conversando a través de medios tecnológicos. Yo creo que el discernimiento y el reconocimiento de estos signos que planteábamos como peligrosos porque ya están indicando una adicción, me va a permitir trabajarlos y seguir disfrutando el uso de la tecnología permanentemente, siempre y cuando no atente contra lo esencial del niño y del ser humano, que es la libertad y la búsqueda de la propia felicidad. Cuando muchas veces la promesa de la tecnología es justamente dirigirnos hacia esa dirección, cuando vemos una persona adicta a las tecnologías, se produce exactamente lo contrario. Entonces, mi intención de compartir esto con ustedes es que tengamos elementos de discernimiento y de diagnóstico claros para que podamos seguir usando libremente de las nuevas tecnologías. No sé si respondí, atendí a tu inquietud, Gastón. Sí, Carlitos, sí. Siempre, yo les contaba el año pasado, cuando una de las disertaciones en el Congreso Internacional de Educación, y se planteó toda esta situación del mal uso de las tecnologías y qué provocaba en los docentes y qué provocaba en los alumnos. Bueno, entonces era uno de los motivos del por cual te habíamos invitado a participar de toda esta serie de webinars. Quiero pedirle la palabra a Liliana Carmona, ella es la representante legal de los colegios e institutos superiores de la Universidad Católica de Cuyo, para que nos deje unas palabras sobre esta serie de webinar y así podemos ir cerrando toda esta serie que venimos trabajando durante estas 3 semanas. Liliana. ¿Sí? ¿Ahora me escucha? Sí, Liliana. Bueno, en primer lugar, buen día a todos. Buen día, Carlos. Le agradecemos en nombre de las autoridades de la Universidad Católica de Cuyo su disertación. La verdad que ha sido muy clara, muy asertiva, hablando de asertivo. La verdad que
como docentes teníamos muchas inquietudes sobre todo qué podría producir esta exposición de los alumnos y qué conocimientos realmente podrían adquirir, y ha sido, a mi juicio, bastante claro. Nos ha dado un panorama amplio de, bueno, también de qué síntomas podemos ver en los chicos, como decimos nosotros, en que están en situación de riesgo o de cierta vulnerabilidad con tanta exposición, porque ya la tenían antes de que llegara esta pandemia, y bueno, esto ha hecho que haya más todavía exposición de los chicos a la pantalla, y como docentes era una preocupación, y como padres también, que nos han planteado a veces, y bueno, creo que usted nos ha aportado posibles respuestas que les podemos dar, o signos de alerta para detectar a esos chicos, como usted bien lo ha dicho, el tema del suicidio, que si bien a veces no es publicado, pero sabemos que lo hay y no es publicado. Bueno, usted mejor que nadie como psicólogo sabe que a veces el efecto contagio, que es lo que nos dicen los profesionales, no sale a veces en los medios de comunicación. Así es que como docente, estar un poco atentos a esos síntomas, y que teníamos miedo porque uno en la presencialidad detecta en sus alumnos ciertas actitudes o ciertos cambios de conducta que ya es una alerta, pero teníamos ese miedo cómo a través de la virtualidad podíamos ver esos signos que pensábamos que podían aparecer un poco desapercibidos por el docente, que generalmente es quien a veces hace una denuncia o algo al juzgado de menores cuando vemos algunas conductas que, bueno, que no, el alumno no las tenía con anterioridad y las empieza de pronto a presentar. Así es que ha sido muy claro, creo que a todos nos ha dejado mucho para reflexionar y para pensar en esta nueva normalidad, como le llaman muchos. Agradecerte, Gastón, por toda la preparación de estos webinars. La verdad que han estado todos excelentes y creo que han sido de mucha ayuda y de más que nada para hacernos reflexionar sobre todo lo que estamos viviendo, que para muchos de nosotros, yo soy creo que una de las mayores, tengo 58, casi 59 años, nunca pensamos que íbamos a vivir una situación como esta, y bueno, de pronto nos tocó tomar que para mí es un desafío y es una oportunidad también, para otros es un problema o una dificultad. Entonces me gusta ver más bien el vaso medio lleno. Así es que agradecer también a las autoridades de la universidad, al rector, a la presidenta del directorio, que tiene mucho que ver con el funcionamiento del Centro de Robótica, a la Fundación Loma Negra, al ministro de Educación de San Juan, que siempre nos ha apoyado en el desarrollo de toda esta diplomatura, y hemos tenido todos unos disertantes de excelencia, que, bueno, espero que hayan sido de mucho provecho para todos los participantes, que son muchos, de distintas incluso provincias, niveles y modalidades de la educación, de todo lo que comprende el sistema educativo. Así es que muchas gracias, y especialmente a todos los participantes por confiar en la Universidad Católica para esta capacitación, que esto, bueno, a modo personal para mí ha sido muy rica y que nos ha abierto la mente para muchas cosas. Así es que muchas gracias, Gastón, por brindarnos esta oportunidad de estar en contacto con gente tan valiosa como Carlos, como Dos Santos, que lo veo por ahí, que lo he visto, a Claudio. Así es que, bueno, y todos los que han participado de esta diplomatura. Gracias a todos. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias por tu participación, por también confiar en nosotros acá desde el Centro de Robótica. Gracias a Carlos. En vos, agradecer a todos los disertantes. Como decía también Liliana, esto es todo un trabajo en forma colaborativa, mancomunada del Ministerio de Educación de la provincia, la universidad, la Fundación Loma Negra, que ha hecho sus aportes, Mis Ladrillos, la empresa de robótica. Ha sido todo un trabajo que nos ha llevado, como decía recién Liliana, bueno, tomar un provecho de toda esta situación. Y Carlos, yo agradecerte a vos, como docente de la casa, como amigo de acá del Centro de Robótica, como amigo mío personal,
Gracias por estar y por hacer tus aportes. ¿Quieres decir algunas palabras, Carlos? No, gracias a ustedes y bueno, espero que en algún momento las circunstancias nos permitan encontrarnos físicamente, ¿por qué no? Pero tenemos un hilo en común de un pensamiento y un sentimiento colectivo que nos hace amar la docencia. Y bueno, recordaba, bueno, aquello que leí en algún momento que la mejor forma de aprender es tener la conciencia de que lo tengo que enseñar, digamos, o sea, leer, incorporar un contenido de tal manera de hacerlo lo más digerible, lo más atractivo, lo más amigable posible para aquella persona con la que voy a compartir mi vida, mi tiempo, mis sentimientos, mis pensamientos, y eso es lo que ha pasado con cada uno de ustedes. Así es que, bueno, enviarles un abrazo enorme y quedar a disposición de ustedes. Bueno, Carlito, muchas gracias y aprovecho la situación porque, bueno, ahí están todos los participantes, preguntan. Antes de cesar, Gastón, me gustaría comprometernos un poquito a Carlos. Bueno. A ver, Carlos, yo creo que antes de despedirme, que de pronto recordé algo que creo que a la mayoría de los que somos docentes tenemos, y ya aprovechando que su carrera de psicólogo y de tantos años de experiencia, una de las cosas que todos, yo me pregunto y todos me preguntan también, el tema de la evaluación en estos tiempos. Creo que eso es un tema muy importante para todos. Y bueno, ¿qué sigue después de esto, de la pospandemia para evaluar y todo? Porque hasta ahora hemos podido salir con las clases, como quien dice, de manera, cada uno con las herramientas y como ha podido, pero todos tenemos un signo de pregunta: ¿cómo evaluamos? Si va a ser una evaluación como se ha hecho en otros años, que es lo que no queríamos, porque siempre hay que tener en cuenta la calidad educativa, que sea algo así como la promoción automática, que bueno, se ven en cierta manera algunos beneficiados y otros perjudicados. Así es que si pudiéramos después dedicar un webinar, que creo que es un tema para mucho, el tema de la evaluación. No sé qué les parece al resto, si no les parece que es para un tema a tratar y que es importante. Sí, con mucho gusto, Liliana. De hecho, mientras vos hablabas, pensaba, bueno, como decía también Zulma Perazzi, creo, en su disertación, para quién evaluar, cómo evaluar, cuándo evaluar, sobre qué contenidos evaluar y demás. Yo creo que estamos ante una oportunidad histórica única de trabajar como punto central la resiliencia, ¿sí? La evaluación en cuanto a la resiliencia. ¿Esto qué quiere decir? La experiencia personal, familiar, social, socioeconómica que ha tenido cada niño en el seno de su hogar, cómo ha ido superando los obstáculos del aburrimiento, de la convivencia con sus padres, con sus hermanos. O sea, que sea ocasión y contenido, contexto de aprendizaje y de evaluación, el eje de la resiliencia, para a partir de allí ver cómo cada uno ha podido salir adelante y adaptarse en esta situación de pandemia. Yo creo que ahí tenemos un activo muy importante para trabajar, para meditar, para explotar y obviamente, Liliana, a disposición de ustedes a través de Gastón, cuando quieran. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, aprovecho porque todos preguntan sobre dónde van a estar todas las disertaciones, todos los webinars que hemos visto a lo largo de estas 3 semanas. Les comento que vamos a abrir, le damos comienzo y lo invitamos a que ustedes puedan participar del canal de YouTube del Centro Tecnológico de Robótica y Educación de la Universidad Católica. El nombre le va a aparecer como CETRED. Yo después se lo voy a dejar en el chat. Así que bueno, damos la inauguración al canal de YouTube del Centro Tecnológico de Robótica y Educación, donde van a encontrar todos los webinars
y algunas otras charlas que se vienen desarrollando dentro del Centro de Robótica con distintos disertantes en distintas áreas en lo que corresponde a la parte educativa, todo desde la mano de la tecnología. Así que bueno, agradecerles a todos los participantes. Yo creo que acá no se cierra esto, yo creo que vamos a generar nuevamente, porque hay un pedido del ministro, de las autoridades de la universidad, en seguir generando webinar con distintos especialistas. Así que bueno, los comprometemos también a ustedes, los participantes, a que sean uno más dentro de toda esta serie de webinar. Así que bueno, muchas gracias y será hasta pronto.